Buenos días, chicos, nuevamente bienvenidos a otra instancia de las Lenio Talks. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por venir a esta nueva instancia. Somos 60 personas en este momento. Tadeo, no te pongas nervioso, así que es harta gente a la que le estaba hablando, pero ánimo, ánimo. Eh, y esta charla tiene, como estábamos hablando antes, un título bien interesante, que es ¿por qué es más importante leer que programar? El enfoque que le va a dar Tadeo lo vamos a ir entendiendo de a poco, pero es súper importante ver esta charla y probablemente volver a verla una vez que lo necesite, volver a repasar estas cosas. Así que muchas gracias por venir a esta instancia y Tadeo, todo tuyo. Genial, muchas gracias Cristian, muchas gracias Juan y a todas las personas que se han conectado. Eh, el título de la charla tiene una intención de provocar, o sea, tiene un poquito de clickbait, es verdad, Eh, pero van a ver que vamos a arrancar por acá, ¿no? ¿Por qué por qué quisiéramos estar hoy acá escuchando esta Lenio Talk? ¿Cuál es eh, digamos, por qué pasar un ratito conmigo escuchando? Bueno, lo que vamos a ver tiene que ver con el proceso cognitivo que seguimos cuando estamos desarrollando. Y el proceso cognitivo, o mejor dicho, los procesos, que lo vamos a ver más adelante, pueden provocarnos distintos tipos de confusión. Y esos distintos tipos de confusión están relacionados con distintos procesos cognitivos. Entonces, esta línea talk les interesa escucharlas porque van a descubrir que hay compañeros que muy rápidamente son capaces de descubrir dónde hay que hacer la modificación con una lectura rápida. Dicen, listo, ya sé lo que hay que hacer. Y otros, en los que yo me incluyo, necesitamos un rato más. Necesitamos revisar un poco más el código, eh, necesitamos que nos den una explicación más extensa, nos toma un poco más de tiempo. Y hay una explicación para esto. Entonces, quieren escuchar esta Lenio Talk porque van a conocer qué pasa en su mente, ¿sí? Qué pasa cuando están leyendo código o cuando tienen que resolver un problema, y qué propuestas o sea, les voy a dar dos técnicas, una que desarrollé yo porque a mí me sirve, creo que les puede servir a ustedes, y otra que desarrolló un matemático. Así que vamos para allá. Bien. Como les decía, tenemos estos dos perfiles, ¿no? Que seguro todos nos hemos encontrado con algún compañero o compañera que te dice, sí, ya está, lo entendí, mirá, tenés que modificar este método, hay que optimizar alguna cuestión de la base de datos, tenemos un problema de concurrencia, qué sé yo, y uno está, sí, claro, claro, pero no porque no sea capaz de hacerlo, sino porque uno tiene otro proceso. Entonces también podemos enfocarnos desde los dos lados. Yo voy a tomar estos dos personajes. Esto va a ser, ¿por qué? Para que eh, quienes tengan ese perfil mucho más diestro en el momento de la lectura entiendan que la otra persona tiene el mismo proceso que ustedes, pero con otros pasos. Y el que necesita una explicación más extensa va a entender por qué la otra persona va o puede ir más rápido. No es porque sí, no es porque tenga un superpoder. Hay una explicación psicológica a esto. Y por otro lado, el objetivo secundario de esta charla es que puedan o podamos lidiar con la frustración. ¿Sí? Que decir, bueno, me bloqueé, ¿por qué? O no entiendo el código, o me falta información. Así que ese es el objetivo secundario. Bueno, hay una investigación que hizo un profesor chino, que se llama Xing Xia. Hizo una investigación con 78 programadores durante 3.100 horas, 3.100 un poquito más, de trabajo, ¿sí? Trabajo normal, tickets, features, bugs, documentación, lo que sea. Y descubrió que esos 78 desarrolladores pasaban un 60% del tiempo leyendo antes de empezar a programar. Eso quiere decir que ya con esto tenemos la respuesta a la pregunta de por qué es más importante leer que programar. Porque ocurre, indefectiblemente, necesitamos hacer un proceso de interpretación para poder modificar el código.
Y el proceso de interpretación ocurre cuando hacemos la lectura de un PR, de algún compañero, cuando leemos documentación, cuando estamos navegando el codebase del proyecto, o cuando estamos haciendo debugging en el navegador para encontrar un bug o revisar si podemos optimizar algo. En todos esos casos, y muchos otros más, vamos a encontrarnos con tres tipos de confusión, que son los que les mencionaba al principio. Y vamos a ver qué nos ocurre cuando leemos código y tratamos de entenderlo. Algo que no les dije. Esta presentación está construida alrededor de 3 libros. Piensa rápido, piensa despacio, de Daniel Kahneman. El cerebro del programador, de Felien Germans. Y Ladrando al árbol equivocado, que no tiene nada que ver con programación, pero ya van a ver que sí, que nos interesa. Entonces, vamos a ver qué nos ocurre cuando leemos código. ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Cómo funciona nuestro cerebro en ese momento? Así que vamos a empezar por acá. Este código que están viendo, yo les pido que lo lean y me digan qué hace. Este es un lenguaje de programación de los 60 aproximadamente, llamado APL. ¿Sí? Tómense unos minutos, traten de... A ver si se les ocurre qué hacen. Ahora vamos a ver, ya enseguida vamos a ver qué está pasando en nuestro cerebro. Bueno, vamos al siguiente. El segundo caso, Java. Elegí ejemplos de Java intencionalmente porque la mayoría de los devs que trabajamos en Lenio trabajamos más que nada con JavaScript o TypeScript. Si bien sé que tenemos compañeros y compañeras que están con backend, el fuerte es más que nada front. Entonces elegí Java, ya van a ver por qué. Es intencional. Entonces, ahora sí, tómense unos segundos para leer este código. A ver qué hace el código, qué se les ocurre. Bien, voy a pasar. ¿Cómo? ¿Pasa el número binario? Sí, eso es lo que hace, tal cual. Bien. Pero lo imprime en pantalla también. Tal cual, exactamente. Y el último caso, que es Basic. Que esto es Basic, digamos. Más simple que esto no viene. Pero ¿qué es lo que hace esto? Como yo veo el dividido 2 y ya sé que lo está pasando binario, ¿no? Y después está calculando el resto y demás. Pero, porque ves el dividido 2 y ya te das cuenta que alguna vez hiciste el algoritmo. Tal cual, exacto. Está muy bien lo que estás diciendo. Eso es lo que nos interesa. Vos acabas de hacer 2 procesos cognitivos que ahora vamos a describir. Bueno, ¿qué pasó en el primer ejemplo? Lo que pasó es que tenemos una falta de conocimiento. No conocemos APL y no sabemos qué hace el operador T. Como no lo sabemos, no podemos interpretar el código. Entonces ahí aparece el primer tipo de confusión, provocada por la falta de conocimiento. Lo que hace este código de APL, el operador T, es transformar lo que tiene a la izquierda en binario y guardarlo a la derecha, en la variable n. Por eso, ¿se entiende? Es confuso para nosotros porque no conocemos la sintaxis ni el lenguaje. Bien, en el segundo caso, si bien no sé quién habló, pero acertó, y podemos interpretar Java porque en algún momento en la facultad o en algún momento de nuestras vidas todos y todas hemos programado algo en Java. Y por otro lado, el método toBinaryString nos está indicando que va a convertir a binario un string. Sin embargo, no sabemos bien cómo lo hace. No tenemos el total de la información. Y en el tercer caso, como dijo Juan,
él hizo otro proceso que conocía previamente la división por 2 y sabía lo que estaba haciendo. Ahora, si quisiéramos seguir el proceso de ejecución paso a paso, nuestra capacidad de procesamiento se ve saturada muy rápido. Vamos a tener que agarrar un cuaderno, un lápiz y empezar a anotar a los costados qué está pasando. ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué es lo que pasó mientras leíamos esto? ¿Qué confusiones tuvimos? Y vamos a ver que las confusiones están relacionadas a procesos cognitivos específicos. El primer caso del ejemplo de APL está relacionado con la Long Term Memory. La Long Term Memory es aquellos sucesos, conocimientos y eventos que se vuelven permanentes en nuestra memoria. ¿Sí? Por eso Juan dijo A dividido 2. Ese A dividido 2 vino de la Long Term Memory, de algo que él ya tenía guardado. Pero los que no conocemos APL, nos quedamos mirando el código y nuestra Long Term Memory nos dice, no, macho, no tengo idea qué estás mirando. Entonces, confusión. Pero la confusión se relaciona con este proceso cognitivo. En el siguiente caso, el de Java, tenemos otro proceso cognitivo llamado Short Term Memory. Que si bien pudimos interpretar el código de Java, hay partes que las desconocemos. Y lo que hace la Short Term Memory es muy interesante porque descarta información que no necesita para interpretar. Y si se fijan, en el ejemplo de Java, presten atención a esto. Estaba escrito mian y no main, intencionalmente. ¿Por qué? Porque la Short-Term Memory se enfoca en aquello que necesita interpretar de manera rápida para poder hacer algo que vamos a ver más adelante que se llama tracing. ¿Sí? Eso estaba puesto ahí intencionalmente. Lo más probable es que la mayoría se lo haya saltado porque te enfocás, decís, bueno, okay, bien, es una clase, va a ir el calculator, bla, bla, esto es lo de siempre. Bien, imprime por pantalla, sí, ya lo sé, integer, ok. Bueno, acá está la cuestión, listo. ¿Sí? Eso es lo que hizo nuestra Short-Term Memory. Asume cosas y va al foco de lo que necesita. Y una vez que lo interpretó, ¿qué hace la Short-Term Memory? Lo descarta. Se lo saca encima, lo borra. Y por último, el ejemplo de Basic, a pesar de ser Basic, satura nuestra capacidad de procesamiento. La Working Memory, que es el lugar donde ocurre el pensamiento. Cuando nosotros elaboramos una idea, o cuando estamos contando algo complejo, o por ejemplo, analizando un algoritmo, estamos trabajando con la Working Memory. Ahí es donde ocurren las cosas más importantes. Y vamos a ver que se relacionan entre sí. No es que aparecen aisladamente. Los ejemplos que vimos fueron intencionales para mantenerlos por separado, pero el modo en que trabajamos siempre es en colaboración. Y esto es lo que pasa, esta es la interacción. Esta nubecita vendría siendo un cerebro esquemático, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa? Nosotros leemos, o nos llega la información. No importa cómo, puede ser con una persona no vidente que lo hace con las manos, o a través del oído, o con la visión, o con un recuerdo incluso, con un acontecimiento que no recuerda, bueno, también ingresa, hace este mismo proceso. ¿Y por qué se filtra? Porque hay mucha información, por ejemplo, la luz de mi habitación, las zapatillas que tengo puestas, los lentes, todo eso se filtra, no lo estoy viendo, no lo tengo en cuenta cuando leo. ¿Qué pasa? Entra por la Short-Term Memory, porque la Short-Term Memory lo que va a hacer es alojar los nombres de variables, funciones, llamadas. ¿Se entiende? Que necesitamos cuando estamos mirando código para poder llegar a la Working Memory, o sea, para poder empezar la interpretación. Y la Working Memory es la que va a llamar a la Long Term Memory, a la LTM, para decirle, bueno, ¿te acordás cómo se llamaban las funciones en Java? Sí, tomá. ¿Te acordás cómo se calcula el binario en Basic? Sí, tomá. Y en ese momento uno completa la interpretación del código.
Entonces actúan de manera dinámica y entre sí. Bueno, ¿qué pasa? A ver, quiero ver. Ok, una cosa más. Imagínense lo que pasa cuando tenemos delante nuestro un código de 3000 líneas, que eso nos va a pasar, porque todos queremos tener buenas prácticas y separar archivos y usar patrones. Perfecto. Pero la verdad es que nos vamos a encontrar, y seguramente todos nos habremos encontrado, con código, un archivo de 3000, 4000 líneas con métodos, llamadas, cuestiones asíncronas, eventos del frontend, bueno, de todo. Nuestra interacción entre los procesos, perdón, nuestro proceso cognitivo que está interactuando, los procesos cognitivos que están interactuando entre sí, empiezan a llegar al límite. Y ahí es cuando nosotros empezamos a sentir la frustración, decir, Dios mío, no entiendo por qué no lo reescribo, ¿no? Es como la primera sensación, lo mejor sería reescribir. ¿Se han dado cuenta? Pero ¿por qué pasa eso que queremos reescribir? Porque cuando nosotros estudiamos programación escribiendo, resolviendo problemas escribiendo código, y no leyendo. Y resulta que nos pasamos el 60% del tiempo leyendo. Entonces es un poco natural en este contexto sentir que es mejor tirarlo y hacerlo de nuevo. Porque estamos llevando al límite nuestra capacidad cognitiva de interpretación del código. Entonces vamos a ver, ¿sí?, algunas propuestas de cómo superar estos límites. Y les voy a leer lo que está en la pantalla, a pesar de que no hay que hacerlo, pero se los voy a leer porque es muy importante. Que los programas deben estar escritos para que la gente los lea, y solo, incidentalmente, para que las máquinas los ejecuten. Esta es una cita de un libro, ¿sí?, un libro de los 80. Cuando nosotros, esto seguramente lo han escuchado y yo se los voy a repetir, cuando nosotros escribimos código, no lo escribimos para que lo ejecute una computadora, que lo escribimos para comunicarnos con otros desarrolladores. Le estamos explicando, le estamos contando cómo resolvimos un problema, cómo organizamos una estructura de datos, etc. Ahora, con otro pedazo de Java, pedacito de código de Java, vamos a hacer un ejercicio. Lo tengo acá. Lo que vamos a hacer, entre todos, si me ayudan, es, vamos a marcar con, espérenme, este no es el ejemplo, es, bueno, lo vamos a tomar de acá, no pasa nada. Vamos a hacer el ejercicio de descubrir dónde están nuestros distintos procesos cognitivos. Y se me perdió. Va de nuevo. Acá está, perfecto. Bien, vamos a marcar con un color amarillo, ¿sí?, lo que pensamos que viene de la Long Term Memory, para ver si entendieron lo que les conté. Yo pienso que de la Long Term Memory viene esto, Public Class. Porque eso es básico de Java. Public Static Void Main, bla, 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 esto también. Ya está, ya sabemos que viene de ahí. ¿Qué otra cosa puede venir de la Long Term Memory? In corchetes. Segunda línea. La tercera La línea segunda también. línea. La segunda, la tercera. Sí. Todo lo que son los keywords, digamos. Bien. Las palabras reservadas, más que otra cosa. Exacto. ¿Qué les parece el for? Un for, También. for clásico. También. Sí. Chao. Long term memory. O sea, como no vamos a poner tiempo de nuestra working memory para esto. Ya está, ya sé, es un for, vamos, sigamos. Acá hay una comparación, podríamos decir, bueno, vemos, esto me lo voy a saltar, acá empieza a haber algo raro. Bueno, vamos con la última línea. Este for es igual que el anterior, también lo puedo marcar, listo, ya sé cómo viene la mano. Y esto es un system out normal, vamos a imprimir el arreglo. Listo. Ahora voy a marcar con blanco lo que ocurre en la short term memory. Bueno, el nombre de la clase, ¿verdad? Insertion sort nos está indicando qué hace.
el argumento que recibe, aunque lo podríamos haber marcado como de long-term memory, en general, como un programador experimentado dirá, no, fíjate porque pueden venir más argumentos. A mí se me habría pasado el detalle. Pero a una persona con más experiencia me hubiese dicho, fíjate, a veces los argumentos pueden ser distintos en el método main. Los datos del arreglo, necesitamos recordarlos para interpretar el algoritmo. Este for, y acá viene la parte más jugosa del código. Toda esta parte de acá. Todo esto lo tengo que mantener en mi short-term memory para poder interpretarlo. Sin embargo, este for de acá, el segundo, no es tan complejo. Porque si se fijan, lo que está haciendo va de I hacia J. Entonces, si I es 2, J tiene que ir de 2, hacia 0. Entonces va a recorrer al revés. Con una lectura rápida, ya está, me lo puedo sacar de encima. Y ahora vamos a marcar con otro color, ustedes me dirán si están de acuerdo con lo que voy marcando, que es dónde ocurre el pensamiento más intenso. Yo creo que estaría ocurriendo desde el if para abajo. Acá está la parte crítica de lo que tenemos que interpretar. Se tapó un poquito, pero bueno. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez que nosotros interpretamos que esto es un algoritmo muy simple de insertion sort, si yo les pido que lo hagan al revés, que inviertan el algoritmo, que no lo ordenen de menor a mayor, sino de mayor a menor, con el trabajo que hicimos, identificando los distintos procesos cognitivos que ocurrieron cuando lo leíamos, nos va a resultar mucho más fácil modificarlo. ¿Se entiende? Bien. Vamos. Entonces, si lo miramos de vuelta, cuando nosotros observamos código, con el ejercicio que hicimos recién, nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo ese proceso cognitivo cuando lo leemos. Ahora que ustedes lo pueden reconocer, les va a resultar más fácil cuando se comunican con otros programadores o programadoras, entender dónde pueden haber puntos de dificultad en la interpretación. Entonces podemos decir, si nuestro compañero o compañera no entiende algo, podemos pensar tal vez el problema es una confusión de algún tipo de proceso cognitivo que le dificulta leer el código. Por ejemplo, le falta información, long-term memory, le falta conocimiento, ¿sí? Le falta información sobre el contexto de lo que está leyendo, el short-term memory. Tenemos que ampliar un poco, abrir un poco la visión y ver otras partes del código para entender. Tiene dificultades con la... Puede ser él o puede ser nosotros, ¿verdad? Me está costando entender esto, bueno, estoy sobrecargando mi memoria de trabajo. Y hay técnicas, hay muchas, pero yo les voy a traer dos nada más, para sobreponerse a esto. La primera es, obviamente es la más simple, todos la conocemos, fragmentar para comprender, esa es la más simple, pero, acá viene la parte interesante, hay una investigación que hizo un matemático, Adrián de Groot, se escribe de Groot, pero se lee de Groot, que hizo algo muy interesante. Él era un jugador profesional de ajedrez, además de matemático y psicólogo, era un crack el tipo, y se preguntó por qué los jugadores de ajedrez expertos son tan buenos jugando y los novicios no. Que parece una pregunta obvia, pero el experimento reveló que las cosas, o sea, hay un trasfondo de por qué ocurre esto. Y este es el experimento que hizo. Ahora van a ver. Le presentó a... Se los voy a contar porque buscar imágenes de esto era bastante difícil, así que se los voy a contar. Le mostró a dos grupos distintos de personas, ¿sí? Jugadores expertos y jugadores novicios de ajedrez, partidas, tableros armados, durante unos 30 segundos. Les dijo, por favor, trata de memorizar esto,
durante 30 segundos yo lo voy a sacar de tu campo de visión y te voy a dar un tablero y las piezas y te voy a pedir que reproduzcas la jugada. Como era de esperar, los jugadores expertos pudieron reproducir lo que habían visto durante unos segundos. Y los jugadores novicios lo pudieron reproducir, pero con escasa precisión. ¿Sí? Pudieron recordar algunas piezas, algunos lugares, pero no todo. ¿Por qué no pudieron reproducir las jugadas completas? Porque estaban saturando su short-term memory. ¿Sí? Llegaron al límite. Nosotros, o sea, aunque no nos guste, nuestra short-term memory puede alojar muy poca información. Entonces, ¿cómo hicieron los jugadores expertos para reconocer lo que estaban haciendo? De Groot se dio cuenta de esto cuando hizo la siguiente etapa del experimento, que fue, en lugar de mostrarles jugadas, ¿sí? En el tablero, lo que hizo fue ordenar las piezas de manera aleatoria. Y otra vez le pidió a expertos y a novicios que se tomen unos momentos para mirar el tablero y traten de reproducirlo en otro, mientras tenían fuera del campo de visión el primer tablero. ¿Y qué ocurrió? Que tanto el primer grupo como el segundo reprodujo la jugada con la misma mala precisión. Y esa es la parte interesante del experimento de Groot, que reveló que lo que estaba ocurriendo, el proceso cognitivo que estaba ocurriendo en el de los jugadores expertos, es que ellos no se aprendían el tablero cuando lo miraban. Lo que hacían era reconocer patrones, jugadas, aperturas, defensas, ataques. Y eso era todo lo que necesitaban recordar. Esta técnica él la llamó chunking, ¿sí? O hacer fragmentos. Esa sería una de las técnicas con las que podemos trabajar. Entonces, cuando nos encontramos con una dificultad en la que el código no nos está ayudando para entender, probablemente estamos saturando nuestra capacidad, nuestra short-term memory, y no le damos la posibilidad a nuestra memoria de trabajo que empiece a hacer el tracing. ¿Y qué es el tracing? El tracing, que es lo que nosotros hicimos con esto, el tracing es leer y ejecutar al mismo tiempo. El tracing es el proceso que involucra a los otros tres. Entonces, los jugadores de ajedrez expertos lo que hacían era enfocarse en el tracing, más que en recomponer la jugada. Entonces, no sé si se llega a entender lo que quiero decir, que podemos relacionar cuando tenemos una dificultad para entender el código, que estamos saturando nuestra capacidad para ver lo que está ocurriendo, porque hay tanta información y está ordenado de una forma que es desordenada para el código, que nos satura la short-term memory. Entonces, lo que dice de Groot, se pueden sacar dos conclusiones de acá. Es que para poder interpretar en este caso un tablero de ajedrez o un código, tenemos que tener conocimientos previos, o sea, tenemos que recurrir a la memoria de largo plazo, porque es la que nos facilita la interpretación, la hace muy rápida, así como hizo Juan recién. Claro, dividido a 2 pasa esto, ¿sí? Y le facilitó la comprensión. Y por otro lado, los jugadores inexpertos, lo que pueden hacer es empezar a estudiar las jugadas. Es súper importante conocer previamente patrones, buenas prácticas, y aprender a decir, bueno, esta parte del tablero, acá está ocurriendo un enroque de tal tipo, acá hay un ataque, acá está tratando de ejecutar una defensa. Este proceso es el más difícil porque lo tenemos que hacer de manera consciente y voluntaria, hasta que logramos hacerlo natural en nuestra forma de leer el código. ¿Sí? ¿Qué sería? Sería este proceso, cada vez que yo les sugiero que a partir de hoy, cada vez que miren código, piensen qué está ocurriendo en su mente. Que piensen, esto viene de la long-term memory, esto lo acabo de aprender y lo tengo en la short-term memory, ¿me habré sobrecargado la working memory? ¿Sí? Y se lo sugiero hacer para que trabajen la frustración. De decir, a ver, no me tengo que frustrar, porque esto es lo que está pasando en mi mente. Este es el proceso cognitivo que está ocurriendo, y como dice de Groot,
puede que mi long-term memory no tenga suficiente información, suficiente conocimiento para poder interpretar la información. O puede ser que no estoy conociendo por completo el contexto. O como no tengo suficiente información, patrones, buenas prácticas, cómo funciona el proyecto previamente, voy a tener que saturar la short-term memory. Y ahí nos frustramos y, ay, Dios mío, no entiendo nada. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, para concluir, como les decía, de Groove descubrió que los jugadores expertos lo que hacen no es recordar todo el tablero, pieza a pieza, sino que reconocen fragmentos y los pueden relacionar con cosas que ya conocen, que son esto, jugadas. Nosotros podemos hacer lo mismo con patrones. Acá dejé la tapa del libro de diseño de patrones, que es un clásico. Obviamente que los ejemplos que trae son para el backend, pero sí existen muchos, como deben conocer, para el front. Bueno, esa sería la primera técnica. Y ahora, una sobre la comunicación. Bueno, esto es relacionado con el estrés, perdón, con la frustración y el estrés. ¿Qué ocurre? Cuando un compañero o compañera, o el líder del proyecto, el PM, básicamente la persona que nos está explicando qué es lo que hay que hacer, nos empieza a contar el ticket, la feature, el bug, lo que hay que buscar, nosotros necesitamos mantener un estado de calma muy profundo. Porque en el momento que se libera la hormona cortisol por el estrés, se bloquea nuestro lóbulo frontal, que es donde ocurre la memoria de trabajo. ¿Sí? El pensamiento ocurre acá adelante. Y en el momento que se bloquea, como dice acá, esto lo copié de un texto de medicina, es un modulador cognitivo. ¿Qué pasa? Te deteriora las capacidades cognitivas. O sea, te volvés más estúpido, pero para interpretar, o sea, para razonar, pero te volvés muy hábil para reaccionar frente a las amenazas. Para eso sirve el estrés. Entonces nos ponemos alerta. Y el estar alerta, nuestro cerebro dice, desconectemos todo lo que no hace falta, porque en cualquier momento nos vienen a atacar. Entonces, cuando nos estamos comunicando con alguien, tengamos en cuenta que su frustración por los procesos cognitivos que vimos antes, lo puede llevar a una saturación de la hormona cortisol y le va a impedir más todavía interpretar lo que le estamos contando. ¿Y cuál es el problema de esto? Que el deterioro que provoca el cortisol en nuestra capacidad cognitiva toma varias horas para que disminuya. Porque es una saturación, es un pico de una hormona, y bueno, va a quedar dando vueltas por ahí, aunque le digamos calmate, no pasa nada. Bueno, les habrá pasado en la facultad, que cuando están rindiendo una materia y entran en pánico, se bloqueó, se nos bloqueó la mente y se nos bloqueó. Bueno, es por eso, porque el cortisol está actuando en nuestro cerebro y toma un tiempo para la desintoxicación. Entonces, esto más bien no es tanto una técnica, sino un llamado a atención para cuando nos comunicamos. Pensemos, tanto los que estamos escuchando como los que estamos comunicando, que podemos afectar su estado de ánimo y por lo tanto su capacidad cognitiva en el modo en que nos comunicamos. Entonces, si queremos resolver algo rápido, hay que razonar lentamente. Es contradictorio, pero nuestro cerebro funciona así, porque nuestro trabajo como desarrolladores es intelectualmente intensivo. Entonces necesitamos un estado de calma para evitar el estrés y que decaiga nuestra capacidad cognitiva. Y por otro lado, esto es de mi experiencia. ¿Cuál es el tema? Cuando nosotros entramos en un proyecto, no lo hacemos al principio, en el primer sprint, o al principio del ciclo de vida de proceso unificado. Nosotros caemos en cualquier momento. Aparecemos en el proyecto porque nos gustó la idea, no sé. Y ya viene desarrollándose esto. Entonces hay mucha información que deberíamos tener en la LTM y no está presente. Entonces nos pasan un ticket y nos dicen, mira, tenéis que modificar la funcionalidad de este botón que cambia la llamada por esta API. Y ahí, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a sentir perdidos porque nos falta información.
Y por mi experiencia, yo me inventé esto, que es una pirámide invertida del conocimiento. Y acá van a ver, esta es mi propuesta, que mientras más arriba vamos, más importancia hay en la confianza del conocimiento. Y mientras más abajo vamos, no necesitamos dominarlo por completo. Pero resulta que nosotros trabajamos acá, en la última, en la de más abajo. Entonces, si estamos mirando el código y no entendemos algo, lo que podemos hacer es ir al nivel de arriba. Y decir, a ver, me falta información, mi short-term memory no tiene suficiente información o la información correcta. Entonces me voy a mirar otros componentes, o flujos de datos, o servicios, ¿sí? O error handling. Si eso no es suficiente, paso al nivel siguiente. Miramos la arquitectura, el lenguaje, los patrones que se han usado, los frameworks. Y si eso no es suficiente, si sigo teniendo dudas, voy al último nivel, que es hablar con el cliente, decirle de qué va tu aplicación. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué usuarios la van a usar? ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Cuál es el tiempo disponible para desarrollarlo? Y les voy a contar un caso que nos pasó con nuestro cliente actual, en el que teníamos que hacer una migración de código, donde el archivo era un archivo escrito, era una funcionalidad que estaba escrita con AngularJS, y eran aproximadamente unas 6.000 líneas de código, y era tan compleja la migración que hasta el mismo cliente se sentó con nosotros a darnos una mano para poder interpretarlo. O sea, nosotros estábamos en este nivel, acá no teníamos problema, más o menos se entendía, la arquitectura no nos interesaba tanto porque era básicamente migrar una funcionalidad, el lenguaje se resolvía porque AngularJS de última, bueno, te enojabas un rato, se te pasa y decís, bueno, ya está, hay que trabajar igual, aunque sea AngularJS. Y llegamos al último nivel, que incluso nos pasó con el mismo cliente. Como era tan compleja la funcionalidad que había que resolver, que cuando el cliente nos dijo, ¿saben qué? Les voy a explicar de qué va esto. Este formulario, perdón, lo necesitamos porque si el empleado vive, perdón, vive en Florida, pero trabaja en New Jersey, necesita información que va a depender de la tarea. Entonces tenemos estado de donde vive, estado donde trabaja y tipo de tarea. Y ahí el código se empezó a hacer mucho más claro, cuando nos explicaron el negocio y el contexto. Y entonces entendimos por qué habían elegido esa arquitectura. Nosotros después pudimos discutir, la verdad que no es la mejor, o no es un buen patrón para resolver ese problema. Y después entendimos, mirando el código viejo que había que migrar, cuál era el flujo de datos, que era fundamental. Y el ámbito del problema se volvió clarísimo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros entramos en un proyecto, poco a poco vamos a ir formando esta pirámide en el sentido de que tenemos mucha seguridad de que entendemos el negocio, el contexto, el presupuesto, hemos hablado con el cliente, sabemos lo que quiere, a dónde quieren llegar. Después, más a un nivel técnico, entendemos la arquitectura. Todo esto lo digo como que, imagínense que bien arriba, acá, long term memory, estas dos partes. Fundamental. Esto lo tenemos que dominar si queremos ser buenos en nuestro proyecto. Y del segundo nivel por abajo, lo podemos trabajar en la short term memory, o sea, con una mirada rápida, nos ordenamos, la brújula se orienta rápidamente. Por eso, es lo que yo he interpretado, escuchando a otros compañeros con mucha más experiencia, que tienen esa capacidad, que saben, que conocen bien las capas de arriba. Entonces miran el código y ya se ubican, ¿sí? Hacen esa fragmentación inmediata y llegan al punto que necesitan interpretar. Y así, esta es mi otra propuesta, así. Perdón, se me apagó ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Hola, hola. Sí, sí, Bien. se escucha, se escucha. Dime. Así podemos trabajar dos cosas. Nuestra frustración la vamos trabajando en el sentido de que evitamos llegar a ese punto de frustración y de estrés. Y por otro lado, tenemos un pequeño mapa para comprender cómo los otros programadores más expertos entienden las cosas. Así lo he comprendido yo. Pero si ustedes se fijan, lo que están viendo acá en realidad es el ciclo de vida del software hecho pirámide.
¿Se entiende? Porque tenemos la captura de requisitos, el diseño, la implementación, etc. Pero este es el momento en el que uno cae con paracaídas del proyecto en el sprint 24. Entonces yo digo, uff, pero toda esta información no la tengo en mi mente. Bueno, no te preocupes, anda de a poco, recomponiendo, trata de formar tu long-term memory de esta manera. Bueno, entonces, para concluir, ¿por qué es más importante leer que programar? Como les dije al principio, porque involucra un proceso cognitivo, que sería una interacción que puede saturar nuestra working memory, como pasó con el ejemplo de BASIC. Podemos no tener insuficiente información, como pasó como el ejemplo de APL, o nos pasó a nosotros con el caso de este formulario tan complejo, o un problema de short-term memory, porque no conocemos suficiente la sintaxis o los tipos de patrones que se están usando. Así que, para concluir, esa es mi conclusión, que es súper importante, lo he encarado de esa forma, para tratar de superar mis propias dificultades al momento de leer, es entender que más que programar, hay que hacer una elaboración personal, es decir, comprender mi proceso cognitivo, para saber que si yo quiero llegar a programar correctamente, necesito haber pasado por esas distintas etapas, evitar la confusión y empezar a programar. Así que bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muy, muy buena charla, Tadeo, la verdad. Genial. Yo quería decir una cosa antes de pasar a las preguntas. Cuando diste el ejemplo del ajedrez, de esto de que los maestros lo que hacían era aprenderse ciertas como posiciones y demás, y como la forma de llegar a esa posición, imagino como que se tratan de interpretar eso de cómo llegarlo, ¿no? Era algo que me pasaba a mí en la universidad, por ejemplo, que yo no me aprendía las respuestas a los problemas, o, digamos, yo estudiaba física, entonces no me aprendía la matemática, digamos, tengo que aplicar esta fórmula para resolver esto, sino que me aplicaba como el proceso para desarrollar la fórmula, y entonces era más fácil que acordarse la fórmula en sí, porque después era como que usabas el mismo proceso para desarrollar cualquier fórmula. Y era, más o menos venía de la misma red. Sí. No sé si alguien quiere hacer un comentario, se sintió identificado con lo que conté. Y sí, por lo menos lo último que comentaste de la pirámide, creo que Sí, sí. lo practiqué y me funcionó en una migración también de Angular a React, que básicamente pasamos un mes redactando las historias como si fuésemos los de business, y pudimos llegar a resolver el problema porque el flujo era bastante complejo. Sí, lo que a mí me había pasado, por ejemplo, era que trabajaba en un proyecto en el que manejábamos muchísimos formularios, que tenía una carga demasiado grande de reglas de negocios, digamos, y nosotros sí o sí necesitábamos entender las reglas de negocios, si no, no podíamos trabajar directamente en los formularios porque podíamos resolver todos los problemas de, por ejemplo, de un campo específico, pero ese campo nunca estaba solo, digamos, y las reglas de negocios te determinaban exactamente cómo tenía que funcionar y los cálculos que tenías que hacer, y si no lo conocías no podías resolver los problemas pequeños, digamos. O sea, el ámbito del problema en este caso nunca era solamente el ámbito del problema, digamos. A eso hoy. Era, o sea, podíamos resolver un cálculo específico en un campo, pero eso iba a afectar muchos otros campos, digamos, y era como que hacía un spilling del problema por varios lugares, y para entender eso, o sea, para poder resolver todos los pequeños ámbitos, sí o sí necesitamos ir a las reglas de negocio, digamos. Así que sí, súper identificado con eso. ¿Y qué me dicen? Muchas gracias. ¿Qué me dicen de los procesos cognitivos? ¿Los pudieron identificar? ¿Se dieron cuenta en algún caso que les haya pasado? Bueno, yo no sé si tiene mucho que ver, pero cuando, por ejemplo, tienes un problema que tu cerebro libera esa hormona que como que te vuelve más tonto y tú sigues pensando y forzando tu teléfono, iba a decir, tu cerebro, eso podría crearle la migraña, el dolor de cabeza que uno tiene a veces porque está saturado y dice, wow, bueno, me ha pasado, pues me ha pasado últimamente, a Sí. veces con los proyectos que estoy manejando.
Sí, por eso es importante saber que nos ocurre esto, que es un modulador cognitivo, ¿sí? Que modifica la forma de interpretar. Entonces, si nosotros detectamos que nuestro compañero o compañera está entrando en ese momento, no sigamos o tratemos de bajar los niveles para que ese pico de estrés no sea muy alto y el tiempo de recuperación de la intoxicación de la hormona sea el más breve posible. Bájale a tu cortisol, güey. Sí. Más o menos me pasa que cuando tienes mucho rato tratando de resolver un problema o estás enfocado en eso, es lo mismo que, no sé, sales y das una vuelta a la cuadra o sales, vas, te compras unas masitas, algo y vuelves y resulta que lo resuelves como en 10 minutos. Porque había algo que no estabas viendo, estabas bloqueado con algo que era tonto, pero no lo veías porque estabas muy estresado, digamos. Sí, Yo tal creo cual que cuando... Sí, perdón. Perdón que interrumpa. Que yo creo que me identifiqué bastante con eso generalmente cuando pasás de un proyecto, de una tecnología a algo que tenés que aprenderlo, digamos, y te lo tienen que explicar, digamos, genera como ese estrés y es mucho más difícil entenderlo al inicio. Es como que cuando lo agarrás tranquilo tenés una claridad distinta, digamos, pero necesitas Totalmente. justamente esa tranquilidad y hay como momentos en los que es un poco inevitable el estrés, digamos, y es importante saber cómo funciona y por qué. Y por qué pasa así, digamos, también como para asegurar una tranquilidad y un bienestar, digamos, de que no son cosas imposibles, digamos, sino que puede ser que estés estresado en un momento nomás, digamos. Tal cual. Sí. Sí. Pregunta. Perdón. No, dale. No, que digamos, las técnicas que más planteas para ayudarse es como tratar de reforzar eso, el long term memory, digamos, con patrones y cosas, digamos. Por ejemplo, en ajedrez, también los grandes maestros, o sea, y lo pienso como, ¿hay alguna técnica para reforzar o para aumentar el short term o el work term memory, digamos? Por ejemplo, en los jugadores de ajedrez, los profesionales juegan 10 tableros blindfolded, digamos, ciegos, y o sea, ayudados por su capacidad de reconocer estas posiciones, pero después se complejiza y los tipos siguen identificando y acordándose de todo, digamos. No sé, ¿se podrá como expandir esa short term memory tratando de, no sé, codear en el aire en la cabeza o algo así, digamos, como una búsqueda? La short term memory tiene una limitación que depende de cada persona. Algunos pueden recordar 9, 10 elementos, otros 7. El común en general es no más de 5. Esto es muy fácil. Si yo ahora les digo anoten mi número y se los doy en grupos de 3 y después se los repito en grupos de 2, la mitad o más de la mitad van a quedar perdidos si es el mismo número. Y hace, no sé, 1 o 2 días seguramente todos estuvimos resolviendo un algoritmo en el que decís, soy un capo, lo hice. Pero no puedo recordar el número de teléfono, ¿qué pasó? Bueno, lo que está ocurriendo ahí, esto es un tema muy largo, ¿sí? Yo me enfoqué en las primeras partes de los libros que les he comentado, pero sí, exactamente existen técnicas en las que vos podés hacer como un overcome de tu short-term memory y encontrar técnicas para recordar. Y un poco viene siendo el contexto, cómo lo puedes fragmentar, cómo podés decir, esta información en realidad no es necesaria. O puede pasar que la información que estás leyendo, esto es muy común cuando programamos, está expresada de una forma que no nos ayuda. Por ejemplo, el gran problema de nombrar variables y funciones. ¿Sí? Ese suele ser un problema bastante grande porque en realidad cuando nosotros le damos, esto lo dice uno de los libros, ¿no? Cómo funciona el cerebro del programador. Dice, cuando nosotros estamos leyendo código, vamos a tener un momento como de intenso trabajo cognitivo cuando leemos el nombre de una variable. O podríamos tener baja carga cognitiva, que este es un concepto que no quise meter ahora, pero el concepto de sobrecarga cognitiva es cuando el proceso de tracing, que hicimos mientras leíamos el código, de leer y ejecutar, el proceso de tracing
está al límite. Y puede estar al límite si, por ejemplo, yo les muestro este otro ejemplo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Miren los nombres de estas variables. Uy. Esto. Esto. Func. Func. ¿Qué hace func? ¿Qué hace esto? ¿Sí? Bueno, ahí estamos con un problema en el proceso de tracing. Estamos al límite. Entonces, lo que vos decías es, si bien no hay una forma en la que vos cognitivamente, tomando una vitamina o algo, tengas más neuronas disponibles para eso, lo que sí podés hacer es modificar el código en el sentido de buscar nombres de variables, cuando lo estás escribiendo, ¿no? Cuando nos vamos a comunicar en el tiempo a través del código, pensar en eso, facilitarle lo máximo posible, no hacer esta cochinada. ¿Sí? Hacerlo de una forma en la que la variable tiene el nombre que yo la leo y la describe. Por eso es tan importante. Es más, es tan importante darle nombres a las cosas que si ustedes se fijan, el mito hebreo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, la primera tarea que tiene Adán, ¿cuál es? Ponerle nombres a las cosas. A las cosas. Eso es lo que le dice Dios. Le dice, bueno, mira, yo hice todo esto, ¿sí? Pero la verdad que no me voy a poner a darle nombre porque no, ya eso ya... Hacelo vos, hacelo vos. Bueno, ese es un problema histórico, ¿no? Digamos, hasta está dentro de los mitos religiosos. Y hay libros enteros, como por ejemplo este, que se los súper recomiendo, Clean Code, donde tiene capítulos dedicados a darles nombres a las funciones de las variables. Y hay técnicas para eso. Entonces, una de las formas de hacer un overcome de la short-term memory es nombrar adecuadamente las cosas. Bueno, no sé si alguien más me puede... ¿Qué diría por qué es más importante leer que programar? No, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. 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 Quería el tema del filtro, la long term memory, ¿afecta al filtro? Porque a mí yo detecto que muchas veces el primer filtro cuando leo algo, se me escapan cosas y que después los vuelvo a leer en una segunda leída y digo, ¿cómo puede ser que esto no lo haya leído antes? Ese filtro perceptivo que a veces hasta es inconsciente, me pasa. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se mejora? Mira, dame un momento que te quiero mostrar algo. En este libro, este que les contaba de Daniel Kahneman, Piensa rápido, piensa despacio, explica por qué te pasa eso. Y eso ocurre porque cuando vos estás leyendo algo novedoso o algo que te requiere de atención, lo que va a ocurrir con tu filtro en realidad es que va a asumir cosas y va a descartar otras. Y esto es muy interesante lo que cuenta Kahneman en el libro. Dice que mucha gente que se dedica a los procesos cognitivos intensos, como los programadores, por ejemplo, tienden a asumir información de manera equivocada. Y dice algo muy divertido. Dice, suelen tener posturas políticas bastante cerradas. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para pensar sobre la realidad. Su realidad está tan concentrada en un solo punto que se le escapan detalles. Entonces lo que a vos te pasa no es que tenés un problema con la long-term memory o con la short-term memory, sino que mi sugerencia y la de Kahneman es que tenés que ampliar el campo de procesamiento de información. Hacer cosas que te saquen de ese enfoque estrecho. No te estoy diciendo que tenés una visión política horrible, no.
Estoy diciendo que nuestra forma de trabajar afecta nuestra manera de interpretar el mundo. Entonces, te va a ocurrir, dice Kahneman, que tu proceso se llama confusión heurística. Así lo llama él. Porque nosotros necesitamos resolver cosas muy complejas, vamos a dejar de lado otras. Entonces, en una segunda lectura vas a decir, ah, mira, esto se me pasó, este detalle no lo tuve en cuenta. Mi sugerencia personal es lo que te recomiendo hacer si estás leyendo algo, por ejemplo, un texto, es seguir leyéndolo hasta por lo menos la página 60-70. Aunque no hayas entendido, pero este es mi punto. A ese punto, a ese nivel de extensión en el texto, vas a haber leído suficiente como para empezar a entender cómo piensa el autor. Y ahí lo que vas a lograr es superar esa interpretación y que uno hace como desarrollador, como que, listo, vamos rápido, vamos. No. Cuando empezás a entender y a conocer al autor, ahí es cuando tu proceso heurístico, cognitivo, se empieza a ver comprometido y a modificarse. Entonces la sugerencia es seguir leyéndolo y entender que te está ocurriendo eso. Eso es lo que dice Kahneman. Podés estar de acuerdo o no, que a mí me pareció interesante. Otra duda es que con el idioma pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí, Hablar inglés. De hecho, bueno, no tengo acá, ya no iré a buscarlas, pero yo estaba estudiando japonés y me hice las tarjetitas para aprender los hiraganas. Y me di cuenta que lo mismo podríamos hacer cuando estamos estudiando una librería. Por ejemplo, la NGRX o RxJS, que tiene muchísimos patrones. Y es observer para acá, subscriber para allá, subscriber behavior, un despelote, decís, Dios mío, esto no lo voy a aprender nunca. Bueno, resulta que en el libro de cómo funciona la mente del programador, la autora dice, en realidad tu mente está funcionando como si aprendiera un lenguaje totalmente novedoso. Es el mismo proceso cognitivo. Y te sugiere usar tarjetitas, las flashcards, donde vos te notás, bueno, el patrón behavioral subject, te lo escribís de un lado y cómo se aplica, y del otro la explicación. Y después después haces la tarjetita sin nada del otro lado. Lo mismo podrías hacer con el francés, por ejemplo. Te anotás frases enteras en francés y las tratás de decir. El proceso cognitivo es el mismo. Por eso, cuando estudiamos otro lenguaje, supongamos que nosotros ya dominamos Java o JavaScript, o el que ustedes quieran. El siguiente es más fácil de aprender porque nosotros estamos recurriendo a la long-term memory y pasamos directamente al filtro. Estamos haciendo este cortocircuito. Entonces, la memoria heurística, que es lo que vos decís, esto me lo olvidé, lo que está haciendo en ese momento, podemos tomar ventaja en realidad, eso quiero decir, podemos tomar ventaja de nuestra interpretación apresurada. Y eso es lo que nos pasa cuando nos dan un lenguaje nuevo de programación, y como ya conocemos otro, estamos asumiendo cosas. Entonces lo que llega a la short-term memory ya viene filtrado. Ya está, ya entendí, sigue. Bueno, la sintaxis era así, sí, se parece a esto, pero se diferencia con lo otro. Perfecto, seguimos. Entonces, si bien por un lado, dice Kahneman, puede ser un problema, la profesora Germain, del otro libro, dice, pero también puede ser una ventaja para aprender lenguajes mucho más rápido. Quiero agregar algo y ver tu opinión al respecto. Una cosa que veo, por lo menos a mí me sirve mucho cuando se escribe código y se dejan como comentarios o se documenta también de por sí, ya sea documentación como tal o comentarios. En porciones del código que suelen ser complejas, que no sé, tú las llegas a ver dentro de 2 o 3 años y vas a decir, ¿pero qué es esto? O sea, y sí. Hay momentos donde, sí, o sea, donde yo lo que veo es que muchas personas no leen los comentarios o no leen la documentación y van directo a tratar de entender lo que hace la función. Terminan perdiendo tiempo innecesariamente. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, el libro de cómo funciona la mente del programador habla de los comentarios y los llama faros o beacons.
lo que te sugiero hacer con los comentarios es escribirlos para que tu atención se vaya centrando en eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de esto, nosotros podríamos haber agregado un comentario entre este for y este for para acá al costado diciendo, acá tenemos que ir del mayor al menor. Perdón, del menor al mayor. Entonces, mi short-term memory no se ve saturada tratando de interpretar esto. ¿Sí? Entonces, el comentario tiene que estar, lo que dice la autora, tiene que estar pensado para facilitar una relectura, para que el comentario lleve tu atención a ese punto y digas, no tengas que leer el código. Si bien es cierto que uno tiene que escribir código que se autodocumente, no siempre es posible. Y es mejor dar una pequeña explicación, porque si no, es como si uno estuviera mirando. Sí, ya se los paso al autor. Ahora les paso el nombre del, que es un dato importante. Y el nombre del libro es este. Bueno, si ustedes ven un código muy complejo, es como si estuvieran leyendo un cómic donde los superhéroes se están reventando a golpes con los villanos, lo abren al cómic y ven eso. Pim, pam, puf, poderes. Pero está claro, se están dando madrazos, como dicen los mexicanos, pero ¿qué pasó? Pero si ahora agregamos un globito, que sería un comentario, porque te llevaste, no sé, mi espada poderosa, o yo qué sé, algo así, así, listo, es por eso. Es decir, que los comentarios tienen que funcionar como puntos de contexto, que te dan como una pista, no tienen que ser tan descriptivos, como acá está pasando esto. Y ya con esa pequeña descripción, facilitas la interpretación. Vale, vale. Sí, exacto. Eso mismo es lo que yo pienso. Sí. Pero quería ver por lo menos las personas que a veces no, como que no lo ven o no lo leen, qué se puede hacer para como impulsarlo un poco a eso. Además Mirá, de simplemente sí. comentar. Daniel Kahneman, en el libro Piensa rápido, piensa despacio, te dice, lo que podés hacer es decirle a esa persona, presta atención. Así. ¿Por qué? Con solo decir, che, presta atención, le estás diciendo, baja un nivel en tu proceso de tracing, de interpretación y ejecución, y anda más lento. En el libro de Kahneman, él habla del sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es aquel que funciona cuando yo te digo cuánto es 4 por 4. Y el sistema 2 es aquel que entra en funcionamiento cuando yo te pido que calcules 17 por 26. ¿Por qué? 4 por 4 es bastante fácil, es como que lo tenés en la short-term memory. Pero 17 por 26 te requiere un proceso de tracing bastante más largo. No es que no puedas hacerlo, pero te va a tomar un tiempito. Entonces, cuando vos le decís a alguien, presta atención, lo que le estás diciendo es que la comunicación entre el sistema 1 y el sistema 2 se haga de manera más equilibrada. No saltes a conclusiones. Porque el sistema 1 hace eso y está bien. Tenés que saltar a conclusiones rápidamente, que es lo que hicimos con la short-term memory, para poder interpretar código. Pero el sistema 2 se pone en funcionamiento cuando necesitamos interpretar, por ejemplo, el código de BASIC. Tenemos que ir más despacio. Entonces lo que te sugiere Kahneman es decirle, pará, no te guíes solamente por el sistema 1, que es el que va rapidísimo. Pensá un poco. Fíjate lo que está pasando. Porque se te pueden estar pasando detalles. Vale, perfecto. Tenemos la mano levantada de Nico Cohen. Sí, iba a decir algo parecido, algo relacionado. Como que es importante hacer que la persona vea algo que no está acostumbrado a ver, porque eso hace que como que no lo reconozca como algo ya que ya sabe, digamos, y le preste más atención.
Por ahí con algún comentario medio extraño o algún símbolo, algo del estilo. Bueno, no sé si alguien quiere agregar un último comentario, porque piensan que es más importante. ¿Qué les quedó? ¿Qué creen que es, porque es más importante leer que programar? ¿Qué piensan del proceso cognitivo? Yo creo que es Coincido. muchísimo más importante leer que programar, porque leer te da el contexto de lo que uno tiene que hacer. Programar es la acción en sí. Entonces leer te da la visión general de lo que uno está haciendo, uno está entendiendo, uno está comprendiendo y uno está analizando la situación. Cuando uno está programando, uno está ejecutando y es una acción distinta al entender. Yo creo que por ahí va un poco más o menos la respuesta del por qué es más importante leer que programar. Sí, buenísima. Ahí también yo me sentí bastante identificado también por lo que alguna vez me dijo un profe de filosofía, que conectaba finalmente la percepción con el lenguaje. Decía que cuando tú aprendes los nombres de las cosas, ¿cierto? Así, esto es un for, esto es un while, ¿no? O de cualquier otro tema, ¿no? Onda, este es el núcleo de una célula, acá está la mitocondria, así se ve. Tú después puedes ver mejor las cosas cuando te presentan nuevas, ¿no? Aprender estas nuevas cosas y agregarlas a tu long-term memory, de algún modo te ayuda a consumir más información y a hacer mejores decisiones porque puedes ver más cosas que los que no se saben los nombres no ven, ¿no? Y era bien bueno. Ahí lo vi también con el caso del ajedrez, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Tal cual. Tal cual. Muchas gracias. Sí, por lo menos algo que yo siempre recomiendo es también que ayuden la lectura. A veces tenemos un if que tienen 1000 condiciones de nombres variables que puede ser cualquier cosa. Lo que yo siempre recomiendo es que esos if divídelos y pon un nombre significativo, una variable, ok, esto es esto, y cuando lees el if no hace falta ningún comentario, sino que una lectura natural. Sí, 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 hay que recordar esto, que esta cita que habíamos visto, que escribimos para que otros lo lean. Y tal vez que lo ejecuten a compu. Es así. Bueno, excelente la charla, Tadeo. Hay mucha gente que quiere que haya una secuela, así que después Claro. lo charlamos y vemos cómo tramitamos eso. Y vemos la secuela, o la precuela, vemos para dónde va. Podemos seguir con las preguntas por el canal de Talks o por Office directamente, así que podemos seguir por ahí. No sé si tenés unos últimos comentarios. Nada, agradecerles que se hayan conectado y haber puesto un ratito de su tiempo para la charla. Me tomó bastante tiempo armarla, fui recortando mucha información y muchas cosas que quedaron afuera, porque es un tema extenso, porque se trata de la mente, y es muy interesante porque se trata de la aplicación a nuestro trabajo como programadores. Entonces yo me encontré que estaban ocurriendo muchas cosas que no tenía idea, y ahí empecé a entender de dónde puede venir mi frustración o mis bloqueos, y cómo empezar a hacer un overcome de todo esto. Así que espero que les haya resultado útil, se hayan sentido identificados y se lleven algunas cosas de acá. Y muchas gracias, nada más de mi parte. Dale. Gracias Gracias, a vos. Tadeo. Muchas gracias, Tadeo. Muchas gracias por ayudarnos a entendernos un poco más como programadores, como desarrolladores que hemos estado acá, y entendernos nuestras limitaciones también como personas en el momento de programar. Es muy importante entenderse para poder ser mejor profesional también. Muchas gracias por la charla. Es una charla que a veces hay que repasarla nuevamente. Está bueno para poder que la puedan ver nuevamente y revisar los libros y recomendaciones que dio Tadeo. Así que bienvenido a eso también, a revisar todo el contenido nuevamente y a seguir leyendo y entendiéndose como programadores también. No nos estamos tan frustrados a veces que no podemos hacer las cosas. Así que muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima entrega de la charla del otro jueves, ¿no? Nos vemos el jueves que viene, muchachos. Nos vemos.